Ahora mismo, a 40 kilómetros de altura, los científicos están midiendo algo que decidirá si el próximo mes millones de personas tendrán electricidad o no. No puedes sentirlo, pero gira a 300 kilómetros por hora y no puedes verlo. Pero cuando decide moverse, ciudades enteras se paralizan, economías se detienen y el frío se convierte en un enemigo real. Así es, hablamos del vórtice polar donde el aire alcanza menos 70 grados Celsius. Escuchaste bien, menos 70 grados Celsius. Es más frío que la superficie de Marte. Quédate porque esto te va a impactar. El vórtice polar no es una tormenta, no es una nube ni una masa de nieve que viaja por el cielo. Es una estructura atmosférica gigantesca que gira sobre los polos de la Tierra, suspendida a decenas de kilómetros de altura, en una región llamada estratosfera. Allí, una enorme cúpula de aire extremadamente frío gira a velocidades que pueden superar los 300 kilómetros por hora, formando una muralla invisible que normalmente mantiene atrapado el aire ártico sobre el Polo Norte. Ese sistema existe desde hace millones de años. Durante casi toda la historia humana, funcionó como un guardián estable, una especie de prisión natural que mantenía el frío extremo confinado en el Ártico. Gracias a él, las regiones templadas del planeta pudieron desarrollar civilizaciones, agricultura, ciudades y tecnología sin enfrentarse de manera constante al clima del norte profundo. Pero en las últimas décadas algo empezó a cambiar. El Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro lugar del planeta. El hielo marino se derrite, el océano queda expuesto y el agua oscura absorbe más calor del sol. Ese calor no se queda en el océano, sube hacia la atmósfera, calentando la estratosfera, justo donde vive el vórtice polar. Y cuando ese aire cálido llega allí arriba, debilita la estructura del vórtice. Imagina una peonza girando con fuerza. Mientras gira rápido es estable, pero si algo la golpea, si pierde velocidad, comienza a tambalearse, a deformarse, a perder su equilibrio. Eso mismo le ocurre al vórtice polar cuando el calor invade la estratosfera. La corriente de vientos que lo mantiene compacto se debilita, se ondula, se rompe. Y cuando eso sucede, el aire más frío del planeta deja de estar atrapado. Entonces, ocurre lo impensable. Fragmentos enteros del Ártico se desprenden y viajan hacia el sur. Ahí es cuando el monstruo despierta. Uno de los datos más importantes que define el vórtice polar es su tamaño. No es un sistema pequeño. Puede tener más de 1000 kilómetros de radio y cubrir una parte enorme del hemisferio norte. Cuando una porción de ese sistema se desplaza, no hablamos de una tormenta que dura unas horas, sino de una masa de aire que puede dominar continentes durante días o incluso semanas. El segundo dato clave es su temperatura. Dentro del vórtice, el aire puede alcanzar entre menos 60 y menos 70 grados Celsius. Es uno de los ambientes más fríos que existen en la Tierra. Cuando ese aire escapa hacia latitudes medias, lugares que nunca fueron diseñados para soportar ese frío, se ven de pronto expuestos a condiciones casi polares. El tercer dato es la velocidad. Los vientos que rodean al vórtice polar forman una corriente en chorro que puede moverse a cientos de kilómetros por hora. Esa corriente es la que normalmente mantiene el frío encerrado, pero cuando se debilita se vuelve ondulante, como una serpiente que pierde control. Esas ondulaciones son las puertas por donde el aire ártico se cuela hacia el sur. El cuarto dato es su relación con el calentamiento global. A diferencia de lo que muchos creen, un planeta que se calienta no significa un planeta sin frío, significa un planeta más inestable. El calentamiento del Ártico reduce la diferencia de temperatura entre el polo y las latitudes medias, lo que debilita los vientos que estabilizan el vórtice. Eso aumenta la probabilidad de rupturas y de invasiones de aire gélido. El quinto dato es el más inquietante. Estas rupturas están ocurriendo con más frecuencia que antes. Los registros muestran que los eventos de debilitamiento del vórtice polar se han vuelto más comunes en las últimas décadas y cada uno trae consigo olas de frío más intensas, más extensas y más impredecibles. Si quieres ver lo que eso significa en la vida real, el video de la tormenta ártica en Estados Unidos
lo muestra sin filtros. Ciudades congeladas e infraestructura colapsada, millones de personas sin electricidad. Si aún no lo has visto, tienes que hacerlo. No es una predicción, es lo que ya ocurrió. Cuando un fragmento del vórtice polar se desplaza hacia América del Norte, Europa o Asia, no llega solo. Llega acompañado de vientos violentos, nieve, hielo y temperaturas que pueden convertir una ciudad moderna en un paisaje casi inhabitable. Las tuberías revientan, las carreteras se vuelven trampas de hielo, los aviones dejan de volar, los trenes se detienen y el frío empieza a cobrar vidas. La hipotermia no es un concepto abstracto, ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. Al principio llegan los escalofríos, luego la confusión, después la somnolencia y finalmente el silencio. Cada año cientos de personas mueren solo en Estados Unidos por frío extremo. En Europa, las cifras son aún mayores. Y muchas de esas muertes no ocurren en tormentas espectaculares, sino en noches comunes donde el termómetro cae demasiado rápido. Lo más inquietante es que el vórtice polar no avisa con meses de anticipación. Los científicos pueden detectar señales en la estratosfera, aumentos repentinos de temperatura que indican que el sistema se está debilitando. Con la tecnología actual, se puede anticipar una ruptura con 1 o 2 semanas de margen, no más. Eso significa que millones de personas dependen de modelos, satélites, globos meteorológicos y drones que vigilan el cielo del Ártico todos los días. Hoy, existen globos capaces de subir a más de 40 kilómetros de altura para medir presión, viento y temperatura dentro del vórtice. Satélites con láseres que miden los movimientos del aire desde el espacio. Drones que navegan en el océano Ártico recolectando millones de datos diarios. Todo ese esfuerzo tiene un solo objetivo: saber cuándo el monstruo se va a mover. Porque cuando se mueve, el impacto es global. Mientras América del Norte se congela, el Ártico puede estar anormalmente cálido. Mientras que Europa tiembla bajo la nieve, Siberia puede experimentar incendios. Ese es el efecto del vórtice deformado. Distribuye el calor y el frío de formas que rompen los patrones históricos. Y eso es lo que hace que este fenómeno sea tan peligroso en el siglo XXI. Nuestras ciudades, nuestras redes eléctricas, nuestros sistemas de agua y transporte fueron diseñados para un clima que ya no existe, un clima más estable, un clima menos extremo. El vórtice polar no destruye con explosiones, destruye con lentitud, con hielo que se infiltra en las grietas, con frío que paraliza motores, con temperaturas que vencen al cuerpo humano. Es un enemigo silencioso. Por eso, si quieres entender lo que realmente significa el cambio climático, mira las tormentas árticas, que llegan a lugares donde nunca debieron llegar. El vórtice polar no es un mito, no es una exageración mediática, es una estructura real, un sistema físico que está siendo alterado por un planeta que se calienta de forma desigual. Y cada vez que se rompe, millones de personas pagan el precio. La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, la pregunta es cuándo, y la respuesta, según los datos, es más pronto de lo que creemos. Estamos preparando videos que sé que te van a encantar. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, dale al botón de suscribirse, coméntanos cuál es la temperatura más baja en la que has estado y deja tu like, porque el próximo golpe del vórtice podría estar formándose ahora mismo.